Presidente, ¿puede ser un lastre en el optimismo que infunde la caída del paro, por ejemplo, en agosto, o la llegada del dinero europeo, el precio de la energía? En algún momento, en el último mes, el Gobierno ha dado impresión de impotencia. ¿Realmente no tienen margen para controlar esos precios descontrolados? Lo primero que quiero decir es que el Gobierno se hace cargo de la preocupación social del alza del precio mayorista del mercado de la energía. Nos hacemos cargo y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto, y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. Ese es el objetivo. ¿Y cómo lo van a hacer? Un plan que tiene 4 ejes. El primero, reformas estructurales. Hay que hacer una apuesta decidida, como está haciendo el Gobierno de España de 3 años a esta parte, por las energías renovables. De hecho, los mercados de futuro eléctricos están ya diciendo que España va a tener el año 2022 y 2023, gracias al grado de penetración de las energías renovables, unos precios inferiores a Francia y Alemania. Hemos rebajado el IVA del 21 al 10%. Hemos congelado y, por tanto, suspendido el impuesto a la generación eléctrica, a la producción eléctrica. Esto está beneficiando a 28 millones de consumidores, al 99,8%, a 2,8 millones de empresas. En tercer lugar, protección de los consumidores más vulnerables. El Gobierno de España, con el escudo social, con la prohibición de que se corte la luz a aquellos que no puedan pagar el suministro de la energía, o con el bono social térmico, o con el bono energético, estamos protegiendo a 1.100.000 consumidores. Y finalmente, además de la protección a los consumidores más vulnerables, yo sí quisiera decir que el Gobierno ha tomado medidas en ese plan, en ese cuarto eje, para revisar los sobrebeneficios que tienen las eléctricas. Nosotros hemos hecho algo muy importante, y es detraer 650 millones de euros que iban a ir a la cuenta de las eléctricas para volcar en los consumidores, reducir, por tanto, la tarifa de los consumidores y, sobre todo, de aquellos más vulnerables. ¿Por qué no se puede hacer en España lo mismo que en Francia? Por ejemplo, fijar el precio de la energía nuclear, que hay mucho debate. Hay modelos diferentes en Europa al nuestro. El mix energético es distinto en un país y en otro. Nosotros estamos haciendo una apuesta inequívoca por las energías renovables, porque, insisto, son las energías más baratas para poder generar electricidad. Por tanto, defendemos la eficacia de este plan, vamos a tomar y vamos a continuar tomando medidas para garantizar ese objetivo que les he dicho antes, y es que los españoles, cuando vean que han pagado en el año 2021 de recibo de la luz, vean que han pagado lo mismo o semejante, una cifra semejante y similar a la que pagaron en 2018, evidentemente con el IPC descontado. Pero hay mucha gente, y sobre todo sus socios de gobierno de Unidas Podemos, que dicen hagamos algo ya, ahora mismo, para bajar, porque hay previsiones de que el recibo siga subiendo hasta marzo, o por lo menos los precios sigan subiendo hasta marzo. ¿Tienen algo en cartera ahora mismo discutiendo ya? ¿Están de acuerdo con las propuestas de Unidas Podemos? Es verdad que Unidas Podemos plantea la constitución de una empresa pública. Este es un viejo debate. Es un viejo debate que en muchas ocasiones, no solamente cuando estamos hablando de la energía, sino de otros muchos sectores estratégicos, pues la izquierda que representa Podemos plantea la nacionalización y la estatalización de determinados sectores estratégicos. Pero este debate, que lo tuve, por cierto, con Unidas Podemos cuando estábamos acordando nuestro programa de coalición, quedó fuera. Fue objeto de debate y quedó fuera. La constitución de una empresa pública no forma parte del acuerdo de coalición y, por tanto, el Gobierno no se siente concernido por esa propuesta. Desde el punto de vista político, presidente, ¿usted se plantea acabar la legislatura con un gobierno monocolor sin Podemos? ¿Se plantea ese escenario? No, yo me planteo el continuar con el Gobierno de coalición hasta el último día de la legislatura. Ese es mi compromiso y ese es mi planteamiento. Unidas Podemos, en su génesis, fue un movimiento de activistas sociales que dieron el paso a la política institucional. Y en ese tránsito entre el activismo social y la política institucional se producen fricciones, porque gobernar es eso. Pero también le diré que desde el punto de vista de la lealtad, pues evidentemente yo en las votaciones siempre importantes, Unidas Podemos ha estado del lado del Gobierno, y eso yo lo agradezco. Si pudiéramos rebajar los decibelios, yo creo que sería positivo, porque al fin y al cabo estamos haciendo muchas cosas desde el Gobierno y creo que es importante también que la ciudadanía vea a su Gobierno, pues eso, gobernando, actuando y
y conciliando lo deseable con lo máximo que podamos lograr dentro de lo posible. Presidente, yo no tengo memoria de una remodelación de gobierno de la intensidad de la que ha hecho usted este verano, no solo por los ministros que salían, sino por el peso que tenían los que salían. Y estos días también relevo en la portavocía del Congreso, relevo en la portavocía del Senado. ¿Lo cambia casi todo porque casi nada funcionaba? Porque hay meses que valen por años. Hemos vivido una pandemia terrible, hemos tenido consejos de ministros 2, 3 a la semana, hemos tenido que tomar decisiones muy duras. Eso tiene un coste personal también. La política la hacen personas que tienen que renunciar a su vida personal, a su vida familiar, por defender lo que más quieren, que es su país. Pero creo que es importante también que en esta nueva etapa de recuperación económica pues se renueven los equipos, se refresquen y en consecuencia pues entre savia nueva para poder abordar con éxito esta recuperación y esta modernización del país. Presidente, ¿cree que desde algunos tribunales le están haciendo oposición política al gobierno? Bueno, si usted me pregunta por el bloqueo de la renovación... No, le pregunto por la sucesión de sentencias que enmiendan la plana de decisiones políticas. Bueno, yo respeto las decisiones que se toman, aunque evidentemente no he compartido la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo, desde luego, me siento más identificado con lo que el voto particular, hasta incluso del propio presidente del Tribunal Constitucional, en relación con el estado de alarma. A partir de ahí, como presidente del Gobierno, yo solamente puedo manifestar mi absoluto respeto a las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo o el Poder Judicial. ¿Y se resigna, presidente, a terminar la legislatura con la anomalía democrática que representa tener un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado casi 3 años, el Tribunal de Cuentas, el Constitucional? ¿Se resigna a que la legislatura acabe así o hay margen para llegar a un acuerdo? Quien tiene que elegir ese órgano de gobierno de los jueces son los grupos parlamentarios, es decir, es un debate que se tiene que sustanciar en el Congreso de los Diputados. Si el Partido Popular bloquea esa renovación, lo que está haciendo es no reconocer el resultado electoral de 2019. No solamente su derrota, sino la composición parlamentaria de las Cortes Generales que emanaron de esas elecciones. Y por tanto su comportamiento hay que llamarlo con todas las letras y sin ningún tipo de ambajes. Es un comportamiento antidemocrático. Y mire, que lo haga Vox es preocupante, pero que lo haga el Partido Popular es alarmante. ¿Y el Partido Socialista y el Gobierno ha puesto sobre la mesa alguna vez en esa negociación la reforma del sistema de elección de los jueces, aunque sea a futuro? Pero si nosotros, fíjese, ese debate se puede sustanciar, pero es que no es más que un pretexto. Porque, ¿qué pasa? ¿Que si no te gusta la ley tal y como está, entonces no la cumples? Este es el mensaje que está lanzando el Partido Popular. Si usted quiere cambiar la ley, lo primero que tiene que hacer es ganar elecciones. En segundo lugar, debe tener una mayoría parlamentaria que hoy no existe en el Congreso de los Diputados para modificar ese sistema de elección, que por cierto es un sistema de elección que nos viene de hace 30 años a esta parte. ¿Pero estaría dispuesto a ofrecerlo para desbloquear esto? Pero fíjese, si es que no ese es el debate. Insisto, es que el debate es mucho más profundo y más grave. El debate es un debate sobre la democracia y cómo interpreta y asume cada cual su resultado electoral. El fiscal del Tribunal Supremo continúa investigando al rey emérito, le investiga por cobrar comisiones presuntamente ilegales. ¿Debería volver el rey emérito a España y dar explicaciones a los españoles, independientemente de la investigación judicial, que tiene su propio ritmo y su propio tempo? Creo que lo más importante es que se sepa que cualquier conducta, cualquier investigación que sea susceptible de abrirse en este ámbito, pues no va a contar con ningún freno, al contrario, con la máxima colaboración, en este caso del Poder Ejecutivo. Aquí no se está juzgando a una institución. Se puede estar, digamos, juzgando, desde el punto de vista del debate público, a una persona, pero no a la institución. Pero daña a la institución, presidente. Bueno, sin duda alguna todo este debate no contribuye
Pero también le digo, con la misma contundencia que yo me he manifestado en relación con el rey Juan Carlos, también le digo que reconozco los esfuerzos y los avances que se están haciendo por parte del actual jefe del Estado y de la Casa Real en transparencia y en ejemplaridad. ¿Pero se puede separar la institución o la persona en una institución hereditaria? ¿Qué imagen está dando esto de España? Se habla en todos los medios, como usted sabe. Es evidente que no contribuye a la buena reputación de nuestro país. Decir lo contrario es sería como una falsedad. También es cierto que, al igual que hemos visto casos que nos han gustado más o menos en otros cuerpos, ya sea la política, ya sean los medios de comunicación o ya sean, en fin, otras instituciones, no con eso estamos estigmatizando a la profesión ni, por supuesto, tampoco a una institución. ¿Le debe una explicación el rey Juan Carlos a los españoles? Bueno, yo creo que primero vamos a ver cómo se desarrolla todo. Creo que es importante, al menos entiéndame como presidente del Gobierno de España, que, en fin, mantenga la presunción de inocencia y, en función de lo que vayamos viendo, pues evidentemente se podrá o no responder a su pregunta de manera mucho más clara. Siempre lo ha dicho usted, hace falta impuestos, pero ahora mismo han dicho que no se va a tocar. Si no van a hacer la gran reforma fiscal ahora, ¿la podrán hacer al final de la legislatura con las elecciones cerca o eso va a quedar Pues para yo creo que ahora lado? mismo lo importante es anteponer cualquier otra cuestión a la de la consolidación de la recuperación económica y que esa recuperación económica sea justa. Y ahora mismo tenemos los mimbres para poder lograrlo. En primer lugar, lo que tenemos son unas reglas fiscales que se han suspendido a nivel europeo precisamente para poder continuar con los estímulos y hacer inversión. Y en segundo lugar, tenemos 72.000 millones de euros para cambiar nuestro país, para modernizarlo, para hacerlo avanzar en educación, en el sector energético, en el sector de la economía de los cuidados, en el sector también de la formación profesional, de la ciencia, de la investigación. Los impuestos no se tocan, presidente, no están en su yo creo que, vamos a ver, primero, yo le he dicho cuál es la lección que tenemos que extraer y que yo creo. Tenemos que salir con un estado del bienestar mucho más reforzado. Bueno, el Gobierno ha puesto en marcha una comisión de expertos para una reforma fiscal que tenemos que hacer, que es inevitable, que el Gobierno se ha comprometido en su plan de reformas a desarrollar durante los próximos 6 años, y vamos a trabajar con ese horizonte. Pero, insisto, vamos, el compromiso del Gobierno de España con la justicia social y por tanto con la justicia fiscal cuando toque, cuando corresponde, pues seguro lo puedo mantener. ¿Qué garantías hay, presidente, de que esa cantidad inmensa de dinero que va a llegar a España por parte de los fondos europeos no sea captada por las grandes empresas que pueden presentar proyectos más solventes y que pueden, sobre todo, implementarlos, que no se quede ahí y que efectivamente provoque esa transformación del país que provocaron los fondos de cohesión en los años 90? Sobre todo estos fondos van a ser gestionados por pequeñas y medianas empresas, por la economía social, por los autónomos. Pero también es cierto que hay determinados proyectos que son tractores para modernizarlos, que necesitan del concurso no solamente de pequeñas y medianas empresas, sino también de las grandes empresas. Hablar del sector de la automoción y de su modernización y de electrificación sin contar con las grandes marcas automovilísticas, ni tampoco con las grandes marcas de telecomunicaciones y, por supuesto, con las energéticas, pues no sería posible. Esquerra habla del referéndum de independencia en 2030. ¿Ve algún futuro a la mesa de diálogo partiendo de una base como esta? Mi principal prioridad es que Cataluña no se quede atrás en esta recuperación. Y para eso Cataluña, si cuenta con ese compromiso del Gobierno de España, lo que necesita es un gobierno que salga del ensimismamiento en el que ha estado durante estos últimos 15 años. Es decir, es evidente que las prioridades sociales para los no independentistas e independentistas en Cataluña se han trastocado, como no puede ser de otra manera, como consecuencia de la pandemia. Ahora empezamos esta etapa. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España es que nadie se quede atrás y, sobre todo, que Cataluña no se quede atrás. ¿Y en la que mesa, sea un motor? ¿qué va a llevar esa mesa? Si ellos están en independencia 2030, ¿usted qué lleva? No, pero bueno, eso es lo que le estoy llevando. O sea, cada uno puede llevar lo que considere legítimo que deba llevar. Yo, desde luego, lo que voy a llevar es algo público que ya he hecho, que es la Agenda del Reencuentro, donde hay un conjunto de inversiones, de financiación, que creo que es en interés de Cataluña y del conjunto del país para aprovechar esta etapa de recuperación y de modernización. ¿Va usted a la mesa? ¿Va a presidir usted esa mesa de diálogo en Barcelona, en Cataluña? En fin, a mí me parece que lo más importante no es si voy yo o no voy. Lo importante es que haya avances en esa mesa. Y creo que es a lo que nos tenemos que empeñar todos, ¿no? ¿Está satisfecho el presidente con cómo se han devuelto los menores, algunos menores de Ceuta a Marruecos? El 17 y 18 de mayo nos entraron 9.000 personas en 2 días en la ciudad autónoma de Ceuta. Como dije entonces,
en fin, se puso en cuestión la integridad territorial de nuestro país. Afortunadamente eso es pasado, estamos mirando al presente y al futuro. Creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de redefinir nuestra relación con Marruecos, que es un socio estratégico en múltiples ámbitos, no solamente el de migratorio, el de seguridad, el económico. Y por tanto, este es un problema que tenemos que resolver. Tenemos que resolverlo con las máximas garantías hacia los menores que entraron, pero también siendo conscientes de que tenemos, digamos, un equilibrio de la convivencia en Ceuta, que siempre es delicado, y yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento a la ciudad autónoma de Ceuta, a su gobierno, y por supuesto también a Marruecos, porque efectivamente en esta nueva etapa de relaciones que hemos abierto, creemos que vamos a poder dar una solución con su máxima colaboración. ¿Qué o quiénes fracasaron en Afganistán para que 20 años después vuelvan a gobernar los talibanes? Bueno, yo creo que es un fracaso de la comunidad internacional. Creo que no hay que ponerle ningún paño caliente a cómo calificar lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo en Afganistán. En todo caso, me permitirá que diga varias cosas. La primera de ellas es que creo que tanto en Afganistán como con el 70% de la vacunación, España ha hecho un ejercicio del mejor de los patriotismos. Yo creo que nuestro país es un país formidable, que tiene unos valores muy elevados. El otro día leía una encuesta que decía lo siguiente: el 91% de los españoles manifestaban que no tendrían ningún problema, que verían con total normalidad el que cualquiera de sus familiares saliera del armario y reconociera su homosexualidad. El 91%. En Estados Unidos es un 66%. Y en esa misma encuesta se decía que en Francia era un 57%. Es decir, nuestro país es un país que abraza las conquistas en derechos y en libertades. Y creo que lo que hemos hecho tanto en Afganistán como con este ejercicio de vacunación y de elección que nos hemos dado a nosotros mismos y al mundo, pues hemos dado una prueba del éxito colectivo y de la fuerza que tiene España cuando está unida. La oposición dice: ¿usted qué tiene que celebrar sobre Afganistán? Bueno, pues permítame que como éxito colectivo celebremos que hemos salvado la vida de 2.000 personas. Son pocas, probablemente, pero habrá que preguntarles a cada una de ellas si no ha merecido la pena ese ejercicio. ¿Cómo se imagina la Europa post-Merkel? Usted es primer ministro de un gobierno socialista, en Portugal también hay un primer ministro socialista, son una excepción en Europa, el SPD va muy alto en las encuestas. ¿Cómo se imagina la Europa post-Merkel? Bueno, yo conozco mucho al candidato Olaf Scholz y tengo además que decirles que he participado en la campaña electoral en el mes de julio con él en Berlín y es una persona que, por ejemplo, los ERTES, el Fondo de Reaseguro del Desempleo, que ahora mismo se está financiando con dinero europeo, tiene la rúbrica, la firma de dos socialdemócratas, Olaf Scholz como actual ministro de Economía y Nadia Calviño como vicepresidenta económica del Gobierno de España. Por tanto, yo creo que si hay ese cambio en Alemania, tanto España como Alemania podemos ser dos motores de una nueva concepción del progresismo en Europa que creo que le va a sentar muy bien a Europa. ¿Qué le ha enseñado este año y medio, presidente? Este año y medio que es probablemente la presidencia más dura que pueda asumir un jefe de ejecutivo. Bueno, la humildad. Creo que esta es una gran lección, no solamente para la política, sino también para Occidente, de que no estamos a salvos ni somos inmunes a pandemias que efectivamente otros continentes han vivido en épocas pasadas y que nos ha tocado de lleno a nosotros. Y también el ser conscientes de que más allá del ruido, este es un gran país que cuando se apela a esa unidad puede salir adelante. Muchas gracias. A ustedes.